Muy buenas noches con todos. Hoy día vamos a hablar un poco más acerca de lo que es las doctrinas bautistas bíblicas, ¿no? Es un tema muy importante para todos aquellos que nos escuchan y espero que podamos prestar mucha atención porque va a tener que fortalecer nuestra creencia y sobre todo poder seguir en el paso cierto, ¿no? La Biblia en Timoteo siempre nos indica de que debemos cuidar la sana doctrina. Entonces vamos a presentar un PowerPoint que ya está siendo alistado sobre las doctrinas bíblicas bautistas. Hoy día toca la segunda, que es la deidad. Eh, y bueno, por favor, Dani, ¿nos puedes ayudar? De frente ya vamos a la siguiente, que vamos a ver un poquito los conceptos normalmente que aparecen acerca de Dios, los conceptos comunes que podemos encontrar en Wikipedia, en un diccionario, ¿no? Digamos que la palabra Dios en las religiones politeístas se dan a un ser sobrenatural al que se rinde culto. Tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos, ¿no? Pero es un Dios por cada situación, un Dios por cada acción. En las religiones monoteístas es un ser sobrenatural único al que se rinde culto. Es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Seguimos. Vamos al siguiente, por favor. La definición más común de Dios es la de un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ser creador, juez, protector y en algunas religiones providente y salvador del universo y de la humanidad. Sobre esta definición existen muchas variaciones. Hasta allí podemos tener lo que el mundo concibe de Dios. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como parte de este llamado de Dios, ¿qué entendemos sobre la deidad, sobre Dios? Pasamos al siguiente entonces. Dice que creemos que hay un solo Dios. Entonces ya no somos politeístas. Creemos que hay un solo Dios, que es espíritu, infinito e inteligente y que es digno de toda nuestra honra, adoración, alabanza y amor, y que se ha manifestado en forma trina, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya en Génesis 1:1, que lo hemos leído la semana que ha pasado, pero igual lo volvemos a leer porque es importante recordar, ¿no? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Pues la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya la palabra Dios para nosotros, ¿no? Que es el creador. En Deuteronomio 6:4 también refuerza, ¿no? Un poco esto, diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otra vez, no creemos que hay un solo Dios que es espíritu infinito e inteligente y que es digno de toda nuestra honra, adoración, alabanza y amor. Pero esto es lo más importante y lo que hoy día nos toca estudiar y que se ha manifestado en forma trina, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Mateo 28:19 ya está manifestado de esta manera. Dice así, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 3:22 también menciona, ¿no? De esta manera. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y todos estos textos que ya hemos leído la semana pasada, hablan acerca entonces de la forma trina de Dios, que es único, pero se presenta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La siguiente, por favor. En el mundo en general, ordinariamente, el hombre no busca pruebas de su propia existencia.
ni tampoco de la existencia de las cosas materiales que reconoce por sus sentidos, por lo que ve, por lo que siente, por lo que observa. Aunque Dios es invisible en su persona, su existencia es tan evidente para los hombres que por lo general no se requiere pruebas. Pero ¿quién exige pruebas? ¿Quién nos hace pedir pruebas? La duda de la existencia de Dios es debida evidentemente a la perversidad del propio hombre. El propio hombre es quien no quiere comprometerse con Dios. En su ceguera, en su influencia satánica, la evidencia de la existencia de Dios en la creación es tan clara que al rechazarlas es el fundamento de la condenación del mundo. Este mundo pagano que no ha escuchado el Evangelio. Podríamos verlo todo esto en Romanos capítulo 1 desde el 17 en adelante, pero vamos a verlo solamente Romanos 1 del 19 al 20. ¿Qué dice? Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado. ¿Por qué? Pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren cómo tan sencillamente la Biblia, al conocer la naturaleza de la creación del hombre, en palabras tan simples nos dicen, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo nos ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa para creer en Dios. ¿Quién nos pone en duda acerca de la existencia de Dios? Es nuestra propia perversión y la influencia satánica. Seguimos. La revelación de Dios mediante los profetas, antes de que las escrituras fuesen escritas, y la revelación procedente de la escritura, ha penetrado en cierto grado la conciencia total del hombre hoy en día. Ustedes saben que soy psicólogo, ¿no? Entonces estudiamos mucho el cerebro. Y tenemos un cerebro grande, bueno, bonito, con grandes capacidades de almacenaje, pero tenemos un cerebro antiguo, que en sí viene como si tuviéramos un potencial ya dentro de nosotros, para poder seguir en adelante lo que estamos haciendo, nuestras potencialidades. Y dentro de ello aún está el conocer a Dios, el aceptar a Dios sin mayores tapujos, sin mayores problemas. Aunque el mundo en general está ignorante de la revelación de las Escrituras, algunos conceptos de Dios han penetrado en el pensamiento de todo el mundo, de tal forma que la creencia de una especie de ser superior es generalmente cierta, incluso en hombres a quienes no ha llegado directamente la Escritura. De que existe un Dios, así el hombre lo entiende. Existe un Dios. Ahora, de que crean en el Dios vivo y verdadero como nosotros lo creemos, es una cuestión de evangelizarlos. Pero está dentro de nuestro ser, está dentro de nuestra estructura como criaturas, creer en Dios. Pasamos a la siguiente. Aunque los antiguos filósofos griegos ignoraron la revelación bíblica, no habiéndoles sido familiar, hicieron sin embargo algunos intentos para explicar un poco nuestro universo sobre la base de un ser superior. Sí aparecieron muchas teorías, dentro de ellos estaba pues, el politeísmo, es decir, la creencia en muchos dioses. Ya hablamos acerca de los romanos, los mismos griegos. A través de ello querían explicar, ¿no?, cómo es lo que pasaba, cómo se armó el universo, qué es lo que sucede en nuestro universo, cómo se rige nuestro universo, y empezaron a pretender proponer muchos dioses para todo ello. El hilozoísmo. ¿Qué es el hilozoísmo? Que identifica el principio de la vida encontrado en toda la creación como siendo Dios mismo. Eso es el hilozoísmo, que identifica el principio de la vida encontrado en toda la creación como siendo Dios mismo, como si fuera la misma creación. Para otros es el materialismo, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es un dicho muy
popular en estos tiempos sobre los materialistas, que arguye que la materia funciona por sí misma, de acuerdo con una ley natural, y no es preciso ningún Dios para su funcionamiento. Teoría que apoya el moderno evolucionismo. El panteísmo también sostiene que Dios es impersonal e idéntico con la propia naturaleza y que Dios es inmanente, pero no trasciende, existe. Así muchas variantes tales como conceptos respecto a Dios. Así lo explica el panteísmo. Entonces, como fuera, el hombre como criatura siempre ha buscado el origen de su existencia y dentro de su ser, dentro de sus estructuras, dentro de su potencial, está siempre ver un ser superior. La siguiente. Entonces, argumentamos un poco nosotros como cristianos en favor de la existencia de Dios. De alguna manera procediendo a los hechos de la creación. Aparte de la revelación de las Escrituras, pueden observarse 4 clases generales de línea o de razón. Por ejemplo, el argumento ontológico. ¿Qué es el argumento ontológico? Sostiene que Dios tiene que existir porque el hombre universalmente cree que existe. ¿Sí? El hombre cree que hay un Dios, por eso les decía, un ser superior. Es favorable a la existencia de Dios. El argumento cosmológico mantiene que todo efecto necesita tener una causa suficiente y por tanto el universo que es un efecto tiene que haber tenido un creador como causa. El argumento cosmológico. El argumento teológico. El argumento teológico resalta que cada diseño tiene que haber tenido un diseñador. Y como la totalidad de la creación está intrincadamente diseñada e interrelacionada, tuvo por tanto que haber tenido un gran diseñador, nuestro Dios. Pero también el argumento antropológico. El argumento antropológico arguye que la naturaleza y la existencia del hombre resulta absolutamente inexplicable de no ser por la creación de Dios, quien tiene una naturaleza similar, pero mucho mayor que la del hombre. Implicado este argumento está el hecho de que el hombre tiene intelecto, sensibilidad y voluntad. Por todo esta tal extraordinaria capacidad que apunta a que nosotros somos similares a nuestro creador, pero a nuestro creador que tiene capacidades superiores. Entonces, estamos hablando un poco de estos argumentos con respecto a creer en Dios, en la deidad. La siguiente. Aunque estos argumentos en favor de la existencia de Dios tienen considerable validez y el hombre puede ser justamente condenado por rechazarlos, ya hemos leído Romanos 1 del 18 al 20, lo vuelvo a leer para que tengamos cuidado o tengan cuidado aquellas personas que rechazan a Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Tengamos cuidado, o tengan cuidado aquellas personas que dicen Dios no existe. No han sido suficientemente para llevar al hombre en la apropiada relación con Dios. Las escrituras en sí mismas, ¿no? Estas palabras, estos argumentos, no han sido suficientes para llevar al hombre en la apropiada relación con Dios o producir una fe real en Dios. Porque vemos que mucha gente todavía rechaza la existencia de Dios o rechaza servir a Dios. Pero Dios se ha revelado de diferentes maneras, que de tal manera lo encontramos en la naturaleza. Y muchas verdades se revelan en sí mismo, en nuestro propio ambiente, para poder creer más en Dios. Entonces, Dios existe. Las escrituras que ya se explicaron como parte de la doctrina del primer punto doctrinal, entonces le dan esa validez para nosotros poder decir Dios existe. Las escrituras lo revelan de esta manera.
Pero ahora queremos entenderlo cómo es las características de Dios, porque nosotros hablamos acerca de la triunidad o la trinidad. La siguiente, entonces, vamos a ver el vocablo Trinidad, que como conversamos, como el pastor indicó, ¿no? Que mejor llamaríamos triunidad. Sirve para expresar la verdad bíblica de que el único ser divino existe y subsiste en tres personas realmente distintas. También se utiliza en el mismo sentido los términos Santísima Trinidad, Trina Deidad, Trinidad Divina. Es muy importante que comprendamos lo que es la triunidad, porque podríamos caer en ser politeístas si separamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como si fueran diferentes dioses, como en algunas sectas lo han dividido como si Jesucristo fuera un dios, ¿sí? Lo pusieron como un dios, como los paganos hablaban al respecto de hasta los apóstoles, llamándoles dioses, con D minúscula, lógicamente, ¿no? Entonces, el misterio trinitario consiste en que tres personas realmente infinitamente distintas tienen un común, una sola esencia, sustancia y naturaleza individual. Entonces Dios no es impersonal, ni unipersonal, ni una persona tampoco colectiva. Podríamos decir que Dios es tripersonal, como vemos en Juan 10, 28 al 30. Vamos a leer. Juan 10, 28 al 30. ¿Qué me dicen? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y también en Mateo 28, 19, que también ya hemos leído, que dice, y Jesús se acercó, perdón, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, un poco más para comprender el misterio de Trinitario. Consiste en que tres personas realmente, infinitamente distintas, tienen un común, en común una sola esencia. Tienen en común una sola esencia, sustancia y naturaleza individual. La siguiente. En general, el Antiguo Testamento recalca el énfasis de la unidad de Dios. Éxodo 23. Vamos a leer Éxodo 23. Es importante, nosotros como cristianos, más como bautistas, nos gusta tener base bíblica. Entonces, voy a tener que pedirles paciencia, o no creo, si pedirles. Es para nosotros importante tener base bíblica. Dice que el énfasis de la unidad de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es celoso, ¿no? Deuteronomio 6:4, vamos a repetirlo porque ya lo hemos leído. Dice, y estas palabras que yo te mando, perdón, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 44:6. Isaías 44:6 también nos habla al respecto de ello. Así dice Jehová, rey de, así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, es un hecho también que se enseña en el Antiguo Testamento, mismo que también se enseña en el Nuevo Testamento. Juan 10:30 dice así, ¿no? Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Juan 14:9. ¿Qué dice Juan 14:9? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí, parece todo un misterio, ¿no?
es un misterio. En el capítulo 17, verso 11, la palabra de Dios también nos dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Tanto en el Antiguo como en una gran parte del Nuevo Testamento se indica que Dios existe como una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchos creen que la doctrina de la Trinidad está implícita en el uso de la palabra Elohim, que es cierto, ¿no? Como se nombra al comienzo de las escrituras en Génesis, como un nombre para Dios y que está en una forma plural y parece referirse al Dios trino y uno. Hagamos al hombre, también es parte de los textos de la Biblia que nosotros conocemos, que menciona a una sola esencia, tres personas, por eso se menciona en plural. El siguiente. En los principios del Génesis hay referencias al Espíritu de Dios. Y los pronombres personales del plural se usan para Dios como en el Génesis 1:26. Génesis 1:26. Espero que me estés siguiendo también con tu Biblia y lo encuentres quizás más rápido, ¿no? Pero si no, igual yo lo estoy leyendo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos. También en capítulo 3, verso 22, que nos dice en el 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y no hay muy lejos en el 11:7, que dice capítulo 11, verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. También es el énfasis en plural. Frecuentemente en el Antiguo Testamento hay distinción dentro de la naturaleza de Dios, en términos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Isaías 7:14, la palabra de Dios también nos habla y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya hace la distinción, ¿no? De Emmanuel. Habla del hijo como Emmanuel, Dios con nosotros, que tiene que ser distinto del Dios Padre y del Espíritu. Este hijo es llamado en Isaías 9:6 Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Seguimos entonces. La siguiente, por favor. También los salmos de David tienen mucho que decirnos, ¿no? En el Salmo 2, verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios Padre, referido como yo, indica que es su propósito tener a su hijo como el supremo soberano sobre la tierra. Por lo mismo que el Padre y el Hijo quedan distinguidos. Así Dios también se distingue del Espíritu Santo como en el Salmo 104:30. Salmo 104, Salmo 104:30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra, donde el Señor envía a su espíritu. A estas evidencias hay que añadir todas las referencias del ángel de Jehová que señala la aparición del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Recuerden que muchos ángeles venían como anunciadores de la voluntad de Dios y los hombres querían postrarse delante de ellos, pero los ángeles no le dejaban postrarse porque solamente permitían, porque ellos decían, nosotros no somos Dios, a nosotros no nos deben adoración, sino al único Dios. Pero el ángel de Dios
que nosotros creemos en la personificación de Cristo, Él sí permitía adoración. Seguimos con la Trinidad. Entonces, a estas evidencias del Antiguo Testamento, el Nuevo añade una revelación adicional. ¿Cuál es? Aquí en la persona de Jesucristo está el Dios encarnado, concebido por el Espíritu Santo y con todo hijo de Dios el Padre, ¿no? Se habla del Hijo de Dios, pero quien lo concibe es el Espíritu Santo. Y nace nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo también podemos ver, ¿no?, la distinción de la Trinidad que se hace evidente con Dios Padre hablando desde los cielos, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y esparciendo luz sobre él, y el propio Jesucristo siendo bautizado. Mateo 3, 16, 17. También vamos a leerlo. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La siguiente. Esas distinciones de la Trinidad se observan también en pasajes tales como Juan 14, 16, donde el Padre y el Consolador quedan distinguidos del propio Cristo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿no? Y os daré otro Consolador. Queda distinguido, diferenciado, ¿no?, de la labor de Jesucristo, ¿no?, de la persona de Jesucristo, del propio Cristo. Y también Mateo 28, 19, que lo volvemos a leer para seguir en secuencia de lo que estamos hablando. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay entonces las diferencias de lo que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La siguiente. Entonces, las muchas indicaciones que hay, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que Dios existe o subsiste como trino y uno, han conformado la doctrina de la Trinidad como un hecho central en todas las creencias ortodoxas, desde los principios de la Iglesia hasta los tiempos más modernos. Es importante entender que cualquier desviación de esto se considera como un apartamiento de la verdad de las Escrituras. Aunque la palabra Trinidad no se da en la Biblia, los hechos de la revelación de las Escrituras no permiten otra explicación. Es importante decir esto porque estamos hablando acerca de la doctrina de la Trinidad. Seguimos. Dicen que la mejor definición es el sostener que, aunque Dios es uno, Él existe en tres personas. Estas personas son iguales, tienen los mismos atributos y son igualmente dignas de adoración, culto y fe. Con todo, la doctrina de la unidad, de la divinidad, está clara en el sentido de que no hay tres dioses separados, como si fueran tres seres humanos separados, tales como Pedro, Santiago y Juan. De acuerdo con esto, la verdadera fe cristiana no es un triteísmo, como creencia en tres dioses. Es importante, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, ¿sí? Que Dios es uno y Él existe en tres personas. Por otra parte, la Trinidad no tiene que ser explicada como tres modalidades de existencia, es decir, que un solo Dios se manifiesta a sí mismo en tres formas. La Trinidad es esencial para el ser de Dios y es más que una forma de la revelación divina. Seguimos hablando de la Trinidad, que es parte de nuestra doctrina. Las personas de la Trinidad, aunque tengan iguales atributos, difieren en ciertas propiedades. De aquí que la primera persona de la Trinidad sea llamada Padre. La segunda persona es llamada el Hijo, como enviada por el Padre. La tercera persona es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Importante esto. Esto es llamado en teología la doctrina de la procesión. Y el orden no es nunca invertido. No es que el orden de los factores no altera el producto. Aquí no existe esta ley cualitativa en la matemática, ¿no?
Es decir, el Hijo nunca envía al Padre y el Espíritu Santo nunca envía al Hijo, sino es como hemos indicado, ¿no? Existe un Padre que envía a un Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. De la naturaleza, la siguiente, ¿no? De la naturaleza, de la unicidad, de la divinidad, no existe una ilustración o un paralelo en la experiencia humana. Así pues, esta doctrina tiene que ser aceptada más que todo por fe, sobre la base de la revelación de nuestras escrituras, incluso aunque esté más allá de nuestra comprensión humana. La siguiente. Vamos a ver ahora un poco acerca de los atributos de Dios. En el ser esencial de Dios hay ciertos atributos inherentes o cualidades esenciales de Dios. Tales atributos están eternamente mantenidos por el Dios Trino y uno, y son iguales para cada persona de la divinidad. Incluido en dichos atributos está el hecho de que Dios es espíritu, Juan 4:24. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es vida. Juan 5:26. ¿Qué dice Juan 5:26? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios existe por sí mismo. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Hasta ahora no cambia ese nombre, ¿no? De yo soy. Dios es infinito. Salmos 145:3. Dios es infinito. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Entonces, Dios es infinito. Dios es inmutable o sin cambios. Salmo 102:27. Vamos a leer ese texto. Salmos 102:27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Es inmutable, sin cambios. Dios es la verdad. Juan 17:3. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios es la verdad. También vamos a leer Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es amor. Texto muy conocido en primera de Juan 4:8. Dios es amor, ¿no? Igual que lo conocemos, igual que lo vamos a leer. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es eterno. Salmos 92. Salmo 92. Nos habla de otro atributo de Dios. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Igual en Salmos 147:4 y 5. 147:4 y 5 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito.
y Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si podríamos contar más atributos, otras variaciones de tales atributos pueden verse también en el hecho de que Dios es bueno, también de que Dios es misericordioso, Dios es soberano. En sí, todas las perfecciones están atribuidas a Dios de forma infinita y sus obras, así como su ser, son perfectos. El gran diseño y los detalles del universo lo demuestran, ¿no? Son evidencia infinita en sí mismo, la naturaleza, la posición, la rotación, la traslación, todo eso está dado y aún mejor para nosotros su plan de salvación, que es perfecto, revelado en las escrituras. Son parte de los atributos también de Dios y de la soberanía de Dios. La siguiente, entonces hablaremos de la soberanía de Dios. Los atributos de Dios ponen de manifiesto que Dios es el supremo sobre todo lo existente. No queda nada sujeto a otro poder, autoridad o gloria. Y no está sujeto a ninguna entidad que no sea superior, que sea superior a él. Dios es el superior, el soberano. Él representa la perfección hasta un grado infinito en cualquier aspecto de su ser. Nosotros no nos creamos vivos. Dios no puede ser sorprendido. Nosotros no creamos que vamos a vencer a Dios, derrotar a Dios o disminuirlo siquiera. No obstante, Dios, sin sacrificar su autoridad o comprometer la realización final de su perfecta voluntad, se ha complacido en darle a los hombres una medida de libertad y de elección. Y para el ejercicio de esta elección, Dios mantiene al hombre en su responsabilidad. ¿No? Podríamos hablar un poco acerca de ese libre albedrío. La siguiente. A causa de estar el hombre en su depravado estado, como estábamos comentando al comienzo de la exposición, que es ciego e insensible a la obra de Dios, aparece claro en las Escrituras que los hombres no deben apartarse de Dios y querer quitarse al espíritu de sus corazones. El hombre debería estar más ligado a Dios. En Juan 6:44, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dios está haciendo su obra misericordiosa, su plan, y no es que nosotros vayamos o busquemos a Dios, eso es religión, pero la gracia de Dios es que Él nos busca primero, eso es su soberanía. Recuerde, el hombre tiene cierta libertad que Dios mismo le ha permitido en su soberanía. Dios entiende que el hombre no puede vivir separado de Él y lo busca. En Juan 16, 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A causa de estar el hombre en su depravado estado, ciego e insensible a la obra de Dios, aparece claro en las Escrituras que los hombres no deben apartarse de Dios. Y en la soberanía de Dios establece un plan perfecto para poder estar dentro de esta posibilidad para que el hombre sea salvo. Del lado humano, sin embargo, el hombre es responsable de su incredulidad. Él decide creer o no creer. Se le ordena que crea en el Señor Jesucristo con el objeto de que pueda ser salvado. Hechos 16, 31.
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es parte de las características, pero más de la soberanía de Dios. Es también verdad que los asuntos de los hombres, especialmente de los cristianos, Dios actúa para que se cumpla su voluntad. Filipenses 2:13. Dios actúa en nosotros para que su voluntad sea hecha. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Con todo, Él no fuerza a los hombres a que se entreguen a Dios, sino más bien les exhorta a que lo hagan. Otra vez, volvemos a decir, una parte de la soberanía de Dios. En Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La siguiente. El hecho de que Dios haya otorgado una cierta libertad al hombre no introduce un factor de incertidumbre en el universo, puesto que Dios se anticipa y conoce hasta el infinito todo lo que los hombres harán respecto a la influencia divina y humana y que se producen en sus vidas. Dios es soberano. Dios es trino, que es parte importante de lo que ha hecho. Dios tiene atributos que, que lo hacen aún a nuestra pequeña imaginación grande. Y es más grande aquello de lo que nosotros podamos pensar o suponer. Me acuerdo mucho cuando leía a Job y Job reclamaba a Dios y Dios le decía, ¿y tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas cuando los cielos fueron creados, fueron hechos? Un poco llamándole la atención al hombre personificado en Job de las dudas que el hombre le ponía a Dios, le reclamaba a Dios. Lo más del hombre no se acerca ni siquiera a lo menos de Dios. Entonces, para nosotros es importante tener claro cuál va a ser nuestra presentación delante de Dios, cómo es que nosotros vamos a tenerle por fe, cómo vamos a creerle por fe. Tenemos un Dios vivo y verdadero, presentado en forma trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, hermano Víctor. Hemos estado, agradecemos mucho esta conclusión del taller. Esperemos que todos los hermanos que están oyendo y aquí en el Zoom y también en el Facebook, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quieran acotar algo, es el tiempo. Ahí Bernie me avisa si es que alguien escribió alguna pregunta en el Facebook. Nada, muy bien, entonces estuvo claro. Yo creo que, si me permites, es realmente importante saber lo que creemos. No es una cuestión de mí de dejarlo a mi lógica. Por eso me ha ayudado mucho en leer las diapositivas, que ya las he preparado, ¿no? Que las he puesto. eh, y disculpen si las he leído en su mayoría, porque si yo hablo por mi boca, puedo hasta en una lógica que antes de empezar a estudiar para poder presentar en esto, ya estaba cometiendo una especie de herejía, ¿no? Y a uno se le puede escapar pensamientos herejes si es que no estudia bien su doctrina. Uno se puede escapar de la realidad de Dios si es que no protege mucho y concibe mucho lo que cree. Muchas sectas aparecen porque se desvían de la palabra y llevan todo a su propia lógica y no a las escrituras como Bernie comentaba al comienzo. Entonces, no he querido yo utilizar mucho
palabras lógicas, sino más allá acerca de lo que los mismos estudiosos, ¿no? Como decía el pastor, a veces hay que leernos, profundizarnos en libros. La Cueva, por ejemplo, es un libro de un hombre muy inteligente, pero wow, qué difícil también. Y también de otros autores, ¿no? Que he estado leyendo, pero ciertamente sí es importante adentrarnos en nuestra doctrina para no pecar, para no caer en herejías, para no hacer lo incorrecto delante de un Dios santo, santo, santo. Ujú. Sí. Eh, eh, para, sí, o sea, tres cositas nada más ahí rapiditas que Víctor mencionó, pero para que dije, bueno, para que por lo menos que haya una aclaración, cuando habla ahí en Mateo 28:19 de la Gran Comisión, ¿no? Que estamos hablando de la Trinidad, en ese caso, ¿por qué se menciona ahí, o sea, por qué se ve como la Trinidad, ¿no? Porque bueno, podríamos ver las tres personas, pero dice bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, ¿no? Ese es bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, como tal la divinidad, ¿no? En la Trinidad, no dicen los nombres siendo tres personas, ¿no? Entonces, ese es un detallito que siempre se ve en la Gran Comisión. Lo otro, que también porque lo mencionó también Víctor, es sobre las teofanías o apariciones, ¿no? De Cristo en el Antiguo Testamento, que siempre se ve como el ángel de Jehová. Hay algunas denominaciones, sectas más bien, que entienden que Cristo fue un ángel, ¿no? Un ángel anteriormente fue creado igual que Satanás, que bueno, eran hermanos, ¿no? Allí en este sentido, Cristo antes fue un ángel. Pero recordemos esto, las apariciones siempre de los ángeles, la mayoría de las apariciones de los ángeles no fueron como con alitas, sino fueron como seres humanos, como hombres. Cuando se aparecían como hombres. Inclusive la gente se confundía como hombres. Entonces, no podemos decir que Cristo en este sentido fue un ángel y se aparecía como un ángel. Claro, el ser humano lo veía como un ángel, pero siempre se aparecieron como hombres, ¿no? Entonces, en este caso de las teofanías o las apariciones, de Cristo en el Antiguo Testamento, por eso mismo que dijo Víctor, que algunos inclusive había muchos ángeles como hombres que se presentaban, que cuando iban a rendir la adoración decían, no, no, levántate, yo soy un consiervo tuyo, soy igual que tú. Pero en ciertas apariciones, entonces sí se admitía la adoración, y esto se supone que el único que recibe adoración es Dios. Ningún ángel ni ningún ser celestial se le ocurriría recibir adoración, ¿no? Y entonces, ¿por qué en una cierta ocasión cuando se presenta, por ejemplo, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando se va a anunciar que se presenta allí estos hombres, ¿no? También para anunciar de qué manera sí le rinden adoración. Y entonces, o sea, por eso se ve que en algunas oportunidades se presenta más bien como ya casi como persona, ¿no? Pero todavía como un cuerpo espiritual, no fue como ya cuando Cristo vino con la forma ya de hombre, ¿no? Y las condiciones de hombre. Y lo otro que quería mencionar también es que cuando Víctor dijo allí que cuando Cristo dice voy a enviar otro consolador, ¿no? Cómo se ven las tres personas, pero lo interesante es que en esta palabra, cuando habla allí, enviaré otro consolador, la palabra que se usa es otro idénticamente igual, o sea, con las mismas características. No está diciendo les voy a mandar un consolador, sino le está diciendo la palabra paracleto, ¿no? Uno que va a estar al lado para
animar, para exhortar, para consolar, para guiar, para lo mismo que Cristo hizo, lo mismo que Cristo hizo. Cuando él dice, voy a enviar otro, es alguien diferente, pero a la vez idénticas idéntico en toda su manera de actuar. Y eso es lo que se ve allí, la diferencia de las tres personas, pero a su vez la unidad en Dios de los tres, ¿no? Ahí también. Esas tres cositas para, como se mencionó así por arriba, ¿no? Para un poquito profundizar. Después ustedes sigan estudiando, profundizando más y se darán cuenta de muchas cosas más. Entonces, hasta aquí les hemos dado un tiempito para hacer preguntas. Si es que igual lo desean hacer tanto a Pastor o al hermano Víctor, entonces tienen ahí sus contactos, ¿no? Y también tenemos a los discipuladores, que también les agradecemos mucho su tiempo, ¿no? Que brindan primeramente al servicio del Señor y para poder brindar doctrina, ¿no? Y Biblia. Que los discipulados, los que se están siendo discipulados, Dios los pueda bendecir, ayudar y crecer espiritualmente, que este es el objetivo de estos talleres, ¿no? El poder profundizar más lo que ya están estudiando. Y bueno, esperarlos para el siguiente tema de doctrina a todos y agradecerles por su presencia. Muchas gracias, hermano Víctor, pastor, y a invitarlo a pastor que pueda terminar con una oración. Vamos a orar. Padre, muy agradecido estamos a ti, oh Dios, por esta noche maravillosa de haber aprendido un poquito más de ti, Señor. Recordar algunas cosas que a veces hemos aprendido, pero se nos olvida, Señor. Queremos darte muchas gracias por la vida también de nuestro hermano Víctor, por este interés también, oh Dios, de poder estudiar y presentarnos, oh Dios, a cada uno de nosotros este tema tan importante, oh Dios, para cada uno de nuestras vidas. Así que, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que está escuchando, Señor, este estudio, y que tu palabra, oh Dios, pueda llegar a lo profundo ahí del corazón de cada cual, oh Dios. Es un tema muy extenso, es un tema muy profundo, la divinidad tuya, Señor, pero al menos, aunque sea, queremos saber algo e ir profundizando poco a poco, Señor, para cada día irte conociendo cada vez más y saber qué pides de nosotros, qué quieres de nosotros, oh Dios. Gracias, Padre, porque conociéndote podemos aún doblar más nuestras rodillas y nuestras vidas a ti por lo maravilloso que eres, Señor. Así que bendice, oh Dios, cada uno de mis hermanos, y también gracias por darle esta oportunidad también a Lidia de presentar estos estudios, Señor, este tiempo para aprender también más de ti. Así que todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.